Mateo 7 del 1 al 6. ¿Cuándo lo tienen? Y dice así: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida, diga conmigo, con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Y bueno, la palabra que acabamos de leer en Mateo 7 es una palabra fuerte. Y yo le puse a esta prédica, le puse la misma medida, porque hay que entender lo que dice Mateo 7. Pero antes de eso, hay algo que hay una persona que conocemos, una persona cristiana, obviamente, de otro lado, un pastor, que muy seguidamente viene a mi casa, o viene no sé, cada año. Él es de otro lado, pero viene cada determinado tiempo, ¿no? Viene a visitarnos a casa. Él es un amigo de la familia, es un hombre ya de unos cerca de los 65 años, algo así. Ya está maduro, ¿verdad? El hombre ya está grande. Pero algo que pasa mucho con él es que cada vez que viene, o cuando en el caso mío era soltero, más joven, o con mi hermana, cada vez que llegaba a nuestra casa, este hombre, este pastor ya grande, siempre empezaba a hablarnos y nos decía: ustedes deben de hacer esto, hacer aquello, y deberían de estar haciendo esto y el otro. Y muchas cosas, también lo tengo que aceptar, de lo que decía tenía razón. Muchas de las cosas que decía tenía mucha razón, porque quizás nos portábamos nosotros mal con nuestros papás, quizás no hacíamos lo que teníamos que hacer como hijos, y un montón de cosas así, ¿no? Pero este hombre siempre llegaba y como que nos exhortaba, por no decir que nos regañaba a todos, ¿verdad? Llegaba a regañar a mi papá, regañarme a mí, regañarme a mi hermana, a todo el mundo, ¿no? Pero algo que me sorprendió durante los años siguientes es de que algo que le pasó a este pastor es de que, o esta persona que es cristiana, más que pastor, es evangelista, pero algo que me sorprendió de él, que todo lo que él decía sobre nosotros, nos decía que cómo deberíamos comportarnos como hijos, y quizás a mi papá le daba 2, 3 consejos. Algo que pasó fue de que sus hijos lo empezaron a dejar cada año. Él tenía, no sé, 7 hijos, y cada año se le iba uno, luego el otro. Algunos se escapaban, otros se casaban en secreto, otros iban por ahí, y cada cosa que le ocurría, ¿no? Y nosotros nos sorprendíamos y decíamos: ¿cómo es posible que él, que habla tanto de portarse bien, de ser buenos hijos, de tener una buena familia, de hacer todo eso, termina con una familia destrozada? Porque literalmente sus hijos no le hablan, ni él les quiere hablar, porque es demasiado orgulloso. Una de sus hijas en una ocasión tenía una necesidad grande, ¿no? Creo que lo dejaron con un hijo y no tenía comida, y llegó a pedirle favor a esta persona. Y este hombre fue duro, sí le ayudó un poco, pero no le ayudó tanto. Fue así como que: ay, ves qué haces, ¿no? Y es una persona demasiado dura. Y algo que me di cuenta es de que lo que él decía no lo estaba haciendo en su vida. Y esa parte es la parte que también a mí me sorprende de este versículo, este capítulo que leímos en Mateo 7. Porque a veces juzgamos, y a veces llegamos a juzgar a personas, llegamos a juzgar familias. Es como esa tía que llega a tu casa y dice: no, en mi casa está más limpio. No, en mi casa así lavamos la ropa. No, en mi casa no hay nada tirado. No, en mi casa, no sé si me explico, hay gente que es así. Gente que llega a juzgar a otros, llega a la casa de alguien más: es que no, mis hijos no hacen eso. No, mis hijos están acá, a este nivel. No sé si le ha tocado convivir con gente así, que llegan siempre a juzgar lo que otros hacen mal, pero cuando llegas a su casa está más sucia que la tuya.
Y eso es gracioso porque yo tenía una tía antes, digo que tenía porque mi tío se divorció de ella. Esta señora siempre que llegaba a nuestra casa decía, no, es que aquí está muy sucio, es que aquí no sé. Y cuando nosotros íbamos a su casa estaba peor que la nuestra, ¿no? O realmente la de ella sí estaba sucia, la de nosotros no. Pero me sorprende cómo hay cierta cantidad de personas que pueden dar consejos, pueden hablar sobre cómo deberías de comportarte, pero ellos son los que menos se comportan así. Dicen por ahí que es lámpara de la calle y oscuridad de su casa. ¿Por qué? Porque tratan de que los demás mejoren, pero ellos no están mejorando. Y esa es la parte que dice aquí la palabra de Dios: no juzguen para que nadie los juzgue, porque con la misma medida que juzgues serás juzgado. Algo que debemos de entender es de que nosotros no somos quien para juzgar a nadie, porque el único juez justo es Dios. Por eso incluso el mismo Señor Jesús, cuando un chavo se le acercó a un chavo rico, le dijo, Señor bueno, Padre bueno, y él dijo, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Y obviamente se refería al mismo, pero nada más le dijo así como para decirle, no me vengas aquí a lisonjear, porque solo Dios es bueno. Y lo que quiero decir con esto es que el único que puede juzgarnos es Dios. Pero en el caso por ejemplo, los papás, algo que ocurre mucho, ahorita yo voy a ser papá ya en estos meses, ya van a ser mi hija, pero el asunto es de que estoy aprendiendo, todo lo que aprenden los hijos vienen de los abuelos y todo eso, ¿no? Pero lo que es sorprendente es las cosas que uno puede repetir por haber sido juzgado en algo que no debió ser juzgado. Algo criticado por los papás en algo que no debió haber sido criticado. De repente yo me pregunto, por ejemplo, los hijos de este señor que mencioné, no digo nombres, tampoco quiero evidenciarlo, porque tal vez me anda viendo en Facebook ahorita, pero el asunto es de que lo que quiero dar a entender es este señor perdió a sus hijos y varios hijos se fueron. Y a veces podemos juzgar a los hijos de mala onda, decir, oye, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué teniendo un papá tan bueno, teniendo un papá tan excelente, tan bien, no sé, que da buenos consejos, cómo pudiste haberte ido de tu casa? Pero a veces hay hijos que sí son unos desgraciados. Hay hijos que sí se van porque el papá viene a la iglesia y ellos no quieren venir. Se van de la casa porque quieren echar trago y el papá no lo deja. Se van de la casa porque ellos quieren vivir con la novia y el papá no la acepta y se van de la casa, ¿verdad? Pasan esas cosas de chicos que son así. Pero hay otra realidad que no estamos viendo a veces, de que hay chicos que se están yendo de su casa pero por la presión en cosas de sus papás. Por ejemplo, yo conozco varias personas, varios muchachos que se han ido a su casa pero porque los papás los presionan. En el caso de esos muchachos que les acabo de mencionar, 2, 3 de ellos sí se fueron por desgraciados porque no querían nada con Dios, pero 2 o 3 de ellos sí querían algo con Dios, sí tenían algún compromiso en la iglesia, pero se fueron por la presión que sus papás ponían sobre ellos. No los dejaban tener una relación, no los dejaban conocer a nadie, a cierta edad no los dejaron conocer a nadie y ellos se desesperaron porque ya estaban grandes, ya tenían más de, no sé qué edad podemos echarle, más de 20 años, ya personas que tenían, no sé, 25, 26 años de estos muchachos, y tuvieron que escaparse de su casa, tuvieron que salir, pero por la presión que sus papás ejercieron sobre ellos. No sé si me estoy dando a entender. Pero ¿por qué a veces juzgamos a los muchachos y decimos, es que ¿por qué te fuiste? A veces no entendemos la presión que pusieron sobre ellos. Yo tengo un amigo, Martín, que es uno de nuestros mentores. Él tuvo que salir de su casa, pero porque su papá lo presionó por ser cristiano. Le dijo, ¿sabes qué? A todos tus hermanos les voy a dar herencia menos a ti, porque tú aceptaste a Cristo. Y él fue presionado para salir de su casa porque su papá le dijo, ya no eres mi hijo, pues estás acá, pero yo no te reconozco como mi hijo. Y él salió huyendo aquí a San Cristóbal y bueno, todos los muchachos que conocen a él ya saben su historia. Ahorita Dios lo tiene prosperado, pero ¿por qué? Porque no fue una presión buena la que tenían sobre él, sino fue una presión mala. ¿Sí me explico? Porque los papás estaban mal, los papás lo andaban juzgando por ser cristiano. Y a veces también hay papás juzgando a sus hijos porque no son iguales a ellos. Y les voy a decir un secreto, papás, sus hijos no son iguales a ustedes. Porque todos nosotros somos diferentes. A veces me comparan con mi papá, por ejemplo. A mí me toca que a mí me comparan con mi papá, pero les voy a decir algo, iglesia, yo no soy igual que mi papá. En muchos aspectos no lo soy. Porque yo no soy, no me gusta comer seso y a mi papá le gusta comer seso, tacos de seso.
A mi papá le gustan las mollejas, a mí no me gustan las mollejas. A mi papá le gusta la cebolla, a mí no me gusta. ¿Sí? ¿Me explico? Hay muchas cosas así en nuestro carácter y en muchas cosas, pero eso no quiere decir que Dios no esté conmigo. Eso quiere decir que Dios en su multiforma, en su multigracia, tiene gracia conmigo. Pero no por eso mi papá me va a estar juzgando por cosas que no debería estarme juzgando. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque quizás nuestro carácter es diferente, nuestros motivos son distintos. Porque hay papás que quieren que los hijos piensen exactamente como ellos piensan y que se casen con la persona que ellos quieren y que hagan exactamente, y no es así. Todo lo que vayamos a hacer los hijos, primeramente sí, quizás los papás tengan que ver, pero también Dios tiene que ver. También los hijos, los que son muchachos, los que son jóvenes acá, quiero decirles que sean guiados por el Espíritu Santo. Sean guiados por Dios, que Dios te dirija hacia qué carrera vas a ir, que Dios te dirija hacia qué persona tienes que dirigirte para casarte. Todo eso, sí, pero mucho tiene que ver los papás. Hasta dónde también deben de ser accesibles para no juzgar a sus hijos y no atormentarlos. Hay hijos que mi papá no me deja estudiar lo que yo quería estudiar, no me deja estudiar esa carrera que tanto quiero, porque los están juzgando diciéndoles: es que tú no aprecias a la familia, deberías de estudiar derecho igual que todos tus tíos y tus primos y tu abuelito, y deberías de estudiar para doctor como todos tus tíos y tus papás, y deberías de ser como toda la familia somos maestros, deberías ser maestro. Pero quizás el chico tiene otro llamado. Usted no puede juzgar a su hijo solo porque no piensa igual que usted. No puede meter y encapsular a su hijo en 4 paredes solamente porque a usted le place. No, eso se llama secuestro. ¿Por qué? Porque hay chicos que pareciera que son libres, que son hijos de casa y todo, pero están secuestrados en su casa, porque los obligan a hacer exactamente eso que no quieren hacer. No les permiten conocer a nadie, no les permiten tener amigos. Hasta les miden sus amigos. A ver, dame la lista de tus amigos, vamos a eliminar 2, 3. No. Algo que tienen que hacer los papás es dejar libres a sus hijos un poco, para que también conozcan el mundo, para que también conozcan lo que tienen que hacer. Porque algo que me enseñó a mí mi papá, a veces de repente yo quería hacer algo y hasta ahorita me doy cuenta que no era lo correcto. A veces me doy cuenta de cosas que decía: mi papá tenía razón, no debió haber hecho eso, no debió haber hecho tal cosa. No me debía haber disfrazado para hacer esto, para hacer aquello. Y mi papá me lo advirtió, me dijo: no lo hagas. Pero luego, como yo andaba inquieto, me dijo: bueno, hazlo. Pero ¿sabes por qué mi papá lo hizo? Porque en vez de juzgarme, me dio la oportunidad de caerme. Y al hacer eso, yo aprendí solito de que no debía haber hecho eso. Ya después de unos años me di cuenta y digo: qué razón tenía mi papá, yo de burrote ya yéndome para allá, y él tenía razón. ¿Y por qué digo esto? Porque a todos los muchachos, toda la gente que tiene padres o que tiene familiares, se le debe dar la oportunidad de cometer errores. Porque se aprende más de los errores que de las victorias. Se aprende más de que cómo no lo debimos haber hecho y cómo debió haber sido. ¿Sí? Por eso los papás deben de ser accesibles. De repente hay chicas que se han escapado porque ya están bien grandes y los papás no los dejan conocer a nadie. A ver, los chicos se quieren casar con alguien y no lo dejan conocer a nadie. Por eso los muchachos que les comenté, 7 de ellos se escaparon porque no los presionaban tanto. Les decían tantas cosas que no los dejaban ser libres y no los dejaban conocer a nadie y terminaron escapándose. Esa es la realidad que pasa. Si tú presionas demasiado, algo va a reventar, pero si tú lo liberas un poco, entonces eso va a fluir con naturalidad. No sé si me estoy dando a entender esta mañana. Porque hay muchos así: pastor, hablando de eso, ¿qué le fuiste a contar? No me contaron nada, pero yo siento de parte de Dios esta mañana de que los papás deben de dejar de juzgar un poco a sus hijos, y los hijos deben de dejar de juzgar un poco a sus papás. Porque los hijos también debemos de hacerle caso a los papás, pero debemos de dejar de juzgarlos de por qué no está, por qué mi papá no está, por qué mi mamá no está, por qué nos habrán dejado, o por qué me pasó tal cosa. Debes de dejar de juzgar lo que tus papás hagan y debes de empezar a vivir en la realidad en la que estás. Debes de empezar a aceptar la realidad en la que estás y decir: bueno, ya no voy a juzgar a mis papás por lo que hicieron o no hicieron.
Ya no voy a juzgar a mis papás por lo que me hicieron o no me hicieron. No, es que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que tú debes de abrazar el hecho de que eres hijo de Dios y que quizás tu familia no está bien, quizás tu familia, hay un divorcio en tu familia, quizás hay una separación, tu papá se escapó, tu mamá se escapó, no sé, pero debes de vivir la realidad en Cristo Jesús de que eres un hijo de Dios y que debes de aceptar el amor del Padre. Debes de aceptar la realidad en la que estás ahora. Y algo que pasa mucho desde que somos chicos es que las cosas que juzguemos de chicos, que nos hacen juzgar a nosotros, después lo vamos a pasar a nuestros hijos. ¿Sí? Algo que decía un pastor que escuché una vez, que a mí me gustó mucho lo que dijo, el trauma que no se supera se transfiere. Lo que tú no cambies en tu vida como papá lo vas a transferir a tus hijos. Lo que tú no cambies en tu perspectiva lo vas a transmitir a los demás que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque no has sanado algo, porque hay un juicio todavía sobre ti que no has podido aceptar. Y algo que dijo aquí el Señor, dice: no juzguen a nadie. Eso incluye a los hijos, eso incluye a los papás. Por eso Dios no dijo: no juzguen a aquel, no juzguen a los payasos porque no hacen reír, no juzguen. No, está diciendo: no juzguen a nadie. Porque Dios nos manda, Jesús nos mandó a no juzgar a nadie, porque también cuando a nosotros nos juzgan no nos gusta que nos juzguen. Algo que pasa mucho con los seres humanos, con todos nosotros, es que para emitir un juicio somos buenos. Para emitir un juicio somos bastante buenos. Les vamos a agarrar todo lo malo que haga la persona, ahí nos vamos contra esa persona. Podemos juzgar a la persona, pero no nos gusta que nos juzguen de regreso. Ya cuando tiene que ver con nosotros, no pasó nada. Hay personas que cometen grandes cosas. Hay personas que de repente no se adulteran o fornican o así, pero hay personas que los juzgan y le dicen: es que tú hiciste esto y el otro. Pero a mí me saca de onda porque de repente a ellos les toca recibir recibir de regreso ese mismo juicio. Los mundanos a eso le llaman karma, pero eso no existe, eso es el juicio de Dios y punto. Pero el asunto es de que a veces ellos juzgan a una persona que adulteró y de regreso les toca a ellos. Quizás adulteraron. Y ya cuando les toca decir a ellos: no, pero fue tantito nada más poquito, no hice mucho como la otra persona. Nos comparamos hacia las otras personas. Pero ¿saben por qué nosotros hacemos eso? ¿Por qué juzgamos a otros? Porque también tiene que ver mucho la soberbia que hay en el corazón. Porque cuando tú juzgas a alguien más, estás diciendo: yo soy mejor que tú y yo te puedo juzgar a ti porque tú no eres mejor que yo. ¿Sí? Pero cuando somos de ese modo, también la soberbia tiene algo que ver. Pero el Señor nos manda a ser humildes. Entonces quiere decir que nosotros no podemos juzgar a nadie ni podemos emitir un juicio. Solamente Dios lo puede emitir. Porque nosotros no podemos llegar y juzgar a alguien por lo que haga o no haga. Algo que me sorprende es en las familias, repitiendo lo mismo de las familias. Hay suegros que están criticando a los yernos, hay suegros que están juzgando a los yernos y hay suegras que están juzgando a las nueras y viceversa, ¿no? Algunas que porque no cocinan bien, otras porque es que no se siente igual que nos sentamos nosotros, es que no se pone en el mismo lugar que nosotros nos ponemos. Hay cosas bien ridículas que de repente me ha tocado incluso vivir o me ha tocado ver, de que por cosas bien raras, ¿no? Es que no me saludó, es que no se sentó así, es que no cocinó así. Algo que yo le digo a mi esposa, le digo: ¿sabes qué? Conmigo sí te sacaste la lotería, porque yo no soy exigente cuando ella cocina algo. Yo no soy de esos que se sientan no sé si conoce gente así que se sienta a la mesa, está sentado y le pasan su caldo, le pasan algo. Es que no tiene la suficiente sal. Ya parecen los de MasterChef, ¿no? O sea, les pasan un caldo y la cocción del pollo no está bien y las verduras no están en el punto de coalición y el caldo tiene un término medio frío. Si estuvieras en mi restaurante, no, eso ya no. Pero el asunto es que hay gente así, hay esposos que son así.
que juzgan a su esposa porque no cocina igual que su mamá. Mi esposa se libró de eso porque yo no la juzgo de nada. Y tampoco es que mi mamá hacía el pollo así o hacía el pescado. Yo no le digo nada. Yo nada más le digo, al menos que de verdad esté así, pero ya bien raro, ya te digo algo. Pero de ahí no te digo nada. Nada más me lo pusiste acá, me lo como y punto. Porque entendí eso, no puedo estar juzgándola por lo que mi mamá me diga o por lo que mi papá me diga. No, es que es mi esposa, no puedo andarla juzgando por eso. Tenemos algo diferente, una relación distinta. ¿Sabe por qué? Sinceramente, mi papá sí es como Masterchef con la comida, yo no. Mi papá sí es como que es que el pollo le hizo falta esto, es que no sé qué, en algunas cosas, ¿no? Pero no estoy diciendo que él sea juzgón, no, pero el asunto es que yo no soy así. ¿Y por qué no hago eso? Porque a mí, digo yo, bueno, si yo fuera mujer no me gustaría que me estuvieran juzgando. Nada más hago la comida y qué bueno, ya le echemos de una vez, no pasa nada. ¿Cuántas mujeres les gustaría eso? ¿Ah? Pero hay esposos que sí son bien exigentes. Es que no tiene sal, es que ay. Yo le digo a mi esposa, conmigo te sacaste una lotería porque yo no te digo nada, ¿sí o no? No te digo nada. Entonces estamos ahí comiendo y le digo, pues qué bueno, ¿no? Y de repente ella a veces, de repente siente que no hizo bien la comida y se acerca a mí y dice, es que como que no lo hice bien, mi amor, seguro que estás bien, seguro que ya te llenaste. Y ella muy preocupada, ¿no? Digo, sí, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendo de que no soy quien para juzgarla. Entiendo de que está haciendo un esfuerzo por mí y no voy a obligarla a hacer algo que no sabe hacer, ¿sí? Y eso pasa lo mismo en las familias. Con los hijos no puedes obligarlos a hacer algo que no saben o que no quieren hacer, ¿sí? Porque hay hijos que sencillamente no quieren estudiar algo que los papás quieren que estudien. No se quieren casar con la chica que los papás quieren. No quieren hacer lo que ellos digan en cierto sentido. Y ¿sabes qué? Esa parte se llama libertad. Porque uno también tiene que tener libre albedrío. ¿Y saben quién fue el mayor expositor del libre albedrío? Fue Dios mismo. Porque si no, el diablo no se hubiera venido a la tierra tirado desde el cielo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la oportunidad de elección a Satanás. Y cayó del cielo como un rayo, dice la Biblia, pero por su propia estupidez, no fue culpa de Dios. ¿Sí me explico? Porque Dios sí da esa oportunidad. No juzgó a Satanás, porque Dios pudo haber juzgado a Satanás, mandarle un rayo, explotarlo y ya. Pero no hizo eso. Dejó que hubiera libre albedrío. Por eso usted debe darle libre albedrío a sus hijos también. Está bien establecer el reino de Dios en la casa, pero también debe de permitir que su familia esté libre, que pueda moverse libremente, ¿sí? Porque si no, también los hijos se frustran, las esposas se frustran, los esposos se frustran. Porque también, como dije, hay suegros exigiendo a los yernos, ojalá tuvieras una casa para mi hija, ojalá tuvieras tanto dinero al mes para mantener a mi hija. Lo hubiera pensado antes. Hay papás que son bien chistosos. Algo que nos dimos cuenta con mi papá fue lo siguiente, de que a veces dejan que el chavo entre, que conozca a su hija, llegan a casarse y ya luego le preguntan, ¿y qué tienes para mantener a mi hija? No, eso se pregunta antes. Eso es antes de, no después. Antes se pregunta, a ver vos, ¿qué querés? ¿Para qué venís a mi casa? ¿Qué querés con mi Anita? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres con mi Josecito? A ver, ¿qué onda? Se pregunta. También los chavos tienen que aprender a enfrentar sus problemas, enfrentarlo de cara, ¿sí? Pero no es para juzgar, es para aclarar algo, ¿sí? Es para decir, a ver, vos, ¿qué querés? Hay papás que dejan, ay, que ande con que sea. No, bueno, está bien, quieres andar con aquel. A ver, sentate aquí, ¿qué quieres vos? ¿A qué vas? O sea, ¿cuál es tu plan y todo? Es que la amo. ¿Y de qué vas a vivir? De amor. No, es que el amor no paga el gas, el amor no paga el Netflix, ¿eh? Está bien, pero por eso los papás ahí juegan un papel importante, ¿sí? ¿Verdad? Yo creo que los papás entienden bien eso. Que así le hizo mi papá sí.
Así es, ¿verdad? Así me dijo imagínense con mi hermana, ¿cómo va a ser? Si conmigo fue así, ahora con mi hermana. Sí. Ahora, lo que quiero seguir diciendo esta tarde es que no es bueno juzgar, porque dice la palabra que no es bueno. Dice ahí: no juzgues a nadie, porque con la misma medida que te juzgues serás medido. Hay gente que pierde hijos por andar juzgando de más. Hay gente que pierde matrimonios por andar juzgando de más a la esposa o al esposo. Por eso es bueno, después hay que seguir avanzando, hay que seguir hacia adelante, como dicen los colombianos, echados para adelante. Igual aquí en la iglesia, cuando nosotros venimos a la iglesia, no es bueno juzgar a nadie. No podemos nosotros juzgar al apóstol, juzgar al pastor, juzgar a los pastores, porque no somos nadie para juzgarlos. ¿No? ¿Y cómo es posible que el apóstol? ¿Y cómo es posible que el pastor? ¿Sabe por qué hay gente divisionista y gente que se larga de las iglesias? Porque son juzgones. Juzgan al pastor. Es que no me agradó su prédica, es que no me agradó no sé qué. Yo lo que le digo siempre a los que no les gusta lo que predico, les digo: pues yo predico lo que dice la palabra, y si no te gusta lo que dice, entonces arranca la hoja de tu Biblia y lo tiras a la basura, porque eso es lo que está diciendo. ¿Y por qué suceden esas cosas? Porque juzgan al pastor. Y yo he visto mucho eso de cerca. A mí me tocó en un tiempo, me acuerdo que mucho juicio cayó de muchas personas del diablo contra mi familia. Un tiempo, hace unos años, que todo el mundo andaba ya atacando, juzgando, como creyéndose. Por eso les digo que la soberbia tiene mucho que ver, porque hay muchos que en una posición de superioridad: es que yo no adultero, yo no fornico, yo no sé qué, pero es un orgulloso de marca. Y el orgulloso y el fornicario están en la misma lista, que van al infierno. Y por eso a mí me sorprende, porque hay gente que desde un punto de superioridad: no, yo me voy porque yo creo que no es correcto. Tú puedes caer igual y no te va a juzgar, no te va a gustar que nadie te juzgue. Tú puedes tener un problema similar a la que tuvo otra persona y no vas a querer que te juzguen igual. Por eso, algo que decían en una frase, en una imagen que vi hace unos años, dice: el ejército de Dios es el único ejército que remata a sus soldados. Porque a veces hay personas que caen, que tienen un problema, una necesidad, y en vez de que uno llegue ahí a rescatarles, a decirles: ¿sabes qué? Cuentas conmigo, ¿sabes qué? Este momento difícil para ti, yo voy a estar aquí para ti, hoy por ti, mañana por mí. Eso es lo que necesita la casa de Dios, lo que necesita la iglesia. Que hayan personas así, que no juzguen, que no vayan a juzgar, como los amigos de Job. Que Job tuvo un problema, tuvo una dificultad. ¿Qué iban a decir los amigos? Seguramente le fallaste a Dios, seguramente estás mal con Dios, seguramente estás en pecado, en condenación, y por eso te pasó. No necesitamos gente así. Eso sobra en el mundo. No, yo lo sentí, de verdad. Hubo un tiempo que hasta tuve que cerrar mis redes sociales por el ataque del enemigo que hubo. Pero ¿sabe qué? Yo entendí algo en ese momento, que esa gente a veces juzga lo que ve, pero no quieren ser juzgados por lo que no se ve en ellos. Hay personas que son así. Algo que le dijo Jesús cuando los fariseos llegaron con la mujer esta que le encontraron en adulterio, ¿sí se acuerdan? Llevaron a la mujer y ¡boom!, la tiraron ahí delante de Jesús, desnuda ahí, quizás con un trapo ahí que le aventaron, y ahí estaba con Jesús. Pero Jesús no juzgó a la mujer, más bien juzgó a los fariseos. Y los fariseos: no, Jesús, ¿qué vamos a hacer con ella? Según la ley de Moisés hay que apedrearla, hay que matarla, hay que asesinarla. Los fariseos. ¿Y cómo se parece a muchos que juzgan? No, es que ese no debería de predicar porque le falló a Dios. Ese no debería de ir a la iglesia porque es un pecador. Ese no debería de venir al culto porque ayer lo vi no sé dónde, pero quizás se sintió mal y está aquí hoy porque quiere que Dios lo perdone una vez más. Quizás está aquí hoy porque todavía tiene esperanza de que Dios va a hacer algo en su vida. No, es que no debería. ¿Sabe qué? A mí yo no me enojo cuando haya gente así, porque algo por lo cual me juzgan mucho a mí. De repente 2 o 3 personas me dicen: es que ¿cómo le das chance a este? O ¿cómo le das chance a aquel que falló, que es así, que es asado? Pero yo entendí algo: si Dios me dio una oportunidad a mí, yo se lo puedo dar a los demás. Que de repente, así como líder, me dicen: ¿y por qué tienes a aquel ahí?
si hace unos meses hizo tal cosa? ¿O por qué tienes el otro allá? Le digo, porque si Jesús daba oportunidades, ¿quién soy yo para no darle una oportunidad? ¿Sí? Y me han checado así. Hay gente que incluso, lo puedo decir aquí abiertamente, me han incluso de repente insultado, me han robado, pero ahí lo sigo teniendo. ¿Por qué? Porque si Jesús pudo tener a Judas cerca de él, ¿quién soy yo para no tenerlo cerca? Y a mí me sorprende esta historia de los fariseos, porque los fariseos llegaron a eso, juzgando a la mujer según la ley de Moisés y según sus nervios, ¿verdad? Llegaron ahí, órale, y la mujer tirada en el piso. Y dicen que Jesús estaba escribiendo en tierra cuando llegaron estos. Y después Jesús les dijo, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Qué les quiso decir? Están juzgando a esta mujer por lo que están viendo en ella, pero no quieren ser juzgados por lo que está en su corazón. Porque hay muchos que emiten juicios, que dicen, no, es que este adulteró, este fornicó, este tomó. Sí, pero ¿qué es lo que está dentro de tu corazón? Hay muchos que no fornican nada más porque no tienen con quién. No toman porque ni amigos tienen que los inviten a tomar. No van al antro porque les da vergüenza, les da pena, pero de ahí en el fondo de su corazón lo quisieran. Pero ¿por qué somos buenos para juzgar? Porque cuando juzgamos a otros emitimos un juicio. Podemos ser muy crueles al emitir un juicio, pero cuando es con nosotros mismos, ahí sí no queremos que sepa nadie. Ahí sí queremos tapar el sol con un dedo. Ahí dicen unos, es que fue tantito. Hay un muchacho que a cada rato, uno que conozco, a cada rato cae, ¿verdad?, en el alcohol y todo. Y de repente me dice, es que pastor, nada más fueron 2 chelas, nada más 2 fueron, pastor, esta vez no pequé tanto. Le digo, ay Dios, le digo, es este compa, ¿no? Y le digo, es que tú quieres tapar el sol con un dedo. O sea, se ve evidente de que no tomaste nada más 2, porque tu mujer te encontró fuera de tu casa tirado. Y me vienes a decir a mí de que no es así. No, obviamente yo también disciplino a la gente, no quiere decir que los acepto ya, todos bolos ya llegan a servir, no, también los disciplino. Pero lo que quiero darles a entender es de que hay personas que son así. Cuando tienen que juzgar a alguien más, los juzgan con severidad, lo juzgan cruelmente, pero cuando les toca a ellos hay que tapar el sol con un dedo, porque si no, la gente se va a dar cuenta que soy malo. No, el Señor sabe todas las cosas que haces, sabe absolutamente todo lo que dices y no dices, cómo actúas, qué estás haciendo realmente. Por eso Jesús le dijo eso a los fariseos. Y a mí me encanta la actitud de Jesús, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, no juzgaba a las personas. Esa mujer estaba ahí tirada y todo. Y dice la palabra que después que le dijo a los fariseos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿qué dice que hizo? Que se arrodilló otra vez y se puso a escribir en la tierra. Yo imagino que lo que hizo Jesús es de que, ¿dónde estaba la mujer? En el piso, ¿verdad? Yo creo que le dijo a la mujer, no te preocupes, yo estoy contigo, en un momento se van a ir estos, no te preocupes, yo te amo. Le estaba diciendo a la mujer que debió haber sido juzgada, pero Jesús le tuvo misericordia. Y ese mismo ejemplo nos da Jesús a nosotros. Dice, no juzguen a nadie para que no sean juzgados. Hay personas que son así, gente que se va de la iglesia porque juzga al pastor, gente que se va de alguna cosa porque están juzgando a otros. A veces pareciera que no, pero hay un montón de gente chismosa, gente que inventa algo de alguien más, gente que es capaz de mentir. A mí me sorprende la capacidad que unos tienen para mentir. La otra vez una muchacha incluso nos habló y todo, ¿no? Pero me dio risa porque ella había cometido una falta, pero a pesar de que había cometido esa falta, se atrevió a decir, y lo que hayan visto, lo que quizás les pareció a sus ojos haber visto, no es verdad. Entonces nos dijo así como que, aquello por lo cual me juzgaron, aquello por lo cual me disciplinaron, ya no. Y yo digo, bueno, ¿por qué lo sigues negando? Yo siempre digo, si alguien ya te cachó, acepta tu error. No, que hay personas que todavía los cachan y no fui yo. Yo no lo hice, pastor. Ese que vio echando trago no era yo, era mi gemelo. Era un clon. Es que vengo del futuro y me sacaron un clon y regresamos y él es que estaba tomando. O sea, ¿creen que yo voy a creerme eso? Y si no, ni nosotros como humanos no lo creemos, menos Dios. A Dios no le podemos dar atol con el dedo. Él sabe qué onda.
Él sabe todo con cada uno de nosotros, pero también sabe que somos sus hijos y que podemos tomar la personalidad de Jesús. De decir, voy a dejar de juzgar a los demás, porque cuando los demás cometen un error debemos de ser más humildes con esas personas, debemos de ser más misericordiosos con esas personas. Y con nuestros propios errores, ahí sí debemos de ser críticos, debemos de exigirnos. Debemos decir, ¿y por qué hice tal cosa? ¿Por qué le falté el respeto a tal persona? ¿Por qué hice esto? Con eso hay que ser realmente críticos. Realmente juzgarnos, se podría decir juzgarnos a nosotros mismos y no a las personas. Porque aquí Jesús dijo que no juzgáramos a nadie, pero nosotros mismos sí podemos analizarnos y decir, ¿por qué sigo tomando de repente? ¿Por qué sigo viendo pornografía? ¿Por qué le sigo faltando el respeto a mi esposa? Esas cosas son las que el Espíritu Santo va a cambiar en nosotros. Pero es lo mismo con lo cual están trabajando los demás. Una vez una señora que venía acá dijo, es que en esa iglesia, una señora que se vino a quejar de algo, una situación ahí, dice, es que en esta iglesia llegan gente que son bien cochinos, llegan gente que son, que casi, una muchacha que es casi como una prostituta, y empezó a hablar cosas muy feas. Y le dijo mi papá, tienes razón. ¿Sabe por qué? Porque aquí venimos siendo imperfectos. Pero aquí es el taller del maestro donde Jesús nos está cambiando, donde Jesús está martillando, está haciendo algo en nuestra vida. Porque la iglesia no está para gente perfecta, no está porque seamos perfectos, está porque somos imperfectos. Porque la gente nos podría juzgar, pero somos imperfectos con un Dios que nos está perfeccionando. Usted puede venir acá, quizás ni siquiera conoces a Cristo, vienes aquí nada más porque tu papá te trae, vienes y quizás tienes un problema muy grave, pero debes de transformar tu vida, debes permitir que el Espíritu Santo cambie su vida. Dice la Biblia, cambien su manera de pensar. Eso es renovar el entendimiento. Hay personas que siguen viniendo y yo entiendo, hay personas que tardan algo de tiempo en entender algo, pero hay personas que tardan años, que dicen es que sencillamente no quieren aprender, siguen juzgando, siguen portándose mal y siguen haciendo cosas que no deben. Hay personas que no han sacado ídolos de su casa. Hay personas que quieren que Dios los libere, pero siguen teniendo ídolos en casa. ¿Cómo pretenden que Dios los libere si siguen abrazando al diablo? No se puede servir a dos señores. Por eso dice la palabra de Dios, no le tengan miedo al que puede destruir el cuerpo, pero el alma no puede matar. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que no tiran sus ídolos porque tienen miedo a que el ídolo les responda, o porque son ídolos de brujería o así les hagan algo. Y tienen miedo de tirar una santa muerte, tienen miedo de tirar una virgen o alguna cosa, y tienen miedo de tirar eso. Pero deberían de tener miedo a Dios, que es el único que puede juzgarnos. Dice la palabra de Dios, ténganle miedo al único que puede destruir nuestro alma, nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu en el infierno. A ese debes de tenerle miedo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos la oportunidad de ser mejores, pero no siendo juzgados, sino siendo transformados por Dios. Por eso dice la palabra aquí, dice, no juzguen a nadie para que no os juzguen a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Esa parte que dice de la medida, hace unos años también un pastor dijo que aquí en una ciudad cercana, dijo que como a sus pastores les digo, ¿sabes qué? Cuando ustedes se queden viudos, que si se les muere su esposa o así, no se pueden volver a casar. Les digo, era un pastor viejito, ya grande. Les digo, ya no se pueden volver a casar y así. Pero lo más raro fue de que al siguiente año este pastor perdió a su esposa. Y entonces aquellos que no les habían permitido casarse porque por unas razones ahí del pastor, ¿no? El asunto es que no les permitieron casarse, entonces le reclamaron al pastor y dijeron, ahora te toca a ti, ahora vos no te vas a casar porque no nos dejaste casarnos a nosotros. Y eso es igual, cuando uno pone reglas en casa, cuando uno pone reglas en nuestra vida, los demás quizás pueden tomar esa misma regla contra nosotros. Porque a veces para nosotros mismos no queremos tener reglas porque nos sentimos perfectos, pero cuando alguien más nos da a notar que sí dijimos algo, que sí juzgamos algo por ciertas reglas, por ciertas cosas, entonces eso se nos puede regresar a nosotros, ¿sí?
Yo por eso cada vez que establezco algo tengo mucho cuidado con qué clase de cosas digo que se va a hacer. Porque digo, anda que a rato me toca hacerlo a mí y no voy a soportar hacerlo. Bueno, decimos, es que lo vamos a disciplinar 3 meses, pero luego anda que me tienen que disciplinar a mí 3 meses, no sé si lo voy a aguantar. Por eso todo lo que nosotros digamos, algo que decía mi papá, que la palabra de un profeta también se vive a través de él. Quiere decir que todo lo que nosotros digamos, las reglas que pongamos, las palabras que soltemos son las mismas palabras que van a definir quién somos nosotros. Y van a definir también cómo estamos viviendo. Y bueno, luego dice la palabra de Dios, dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Sí sabe qué es una astilla? Una astilla es un pedacito de palo, ¿no? de madera, así chiquito. Y una viga es un palo grande, una regla enorme. Ahora, esta parte de la palabra de Dios dice, ¿cómo puedes juzgar a otros? ¿Cómo puedes decirle a otros que quiten esa paja de su ojo si tú tienes una astilla delante de ti? ¿Qué quiere decir? Que antes de que nosotros redarguyamos a alguien, es que redarguir es diferente a juzgar. Porque si tú juzgas, pues estás condenando a alguien, pero cuando redarguyes a alguien, a mí me ha tocado redarguir gente, que me toca sentar y decirle, ¿sabes qué? Estás mal, debes de echarle ganas, todo eso, ¿sí? Pero algo que dice la palabra es que debemos de quitar primero la viga de nuestros ojos. Quiere decir que usted mismo se tiene que analizar, decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo mal yo para no poder, no dar un consejo, como en el caso de este evangelista que les comenté al principio, un consejo que yo mismo no estoy haciendo? Un consejo que yo mismo no estoy respetando. ¿Cómo puedo hacer esto? Fijándote si no estás fallando en las mismas cosas. Porque a veces decimos lo que quisiéramos hacer, más no lo que estamos haciendo. A veces decimos, debes de hacer esto, pero no estamos haciéndolo nosotros. Por eso dice la palabra de Dios. Luego dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se devuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen perlas a los cerdos, no sean que los pisoteen. Esa parte al final es muy, muy fuerte. Eso de darle perlas a los cerdos, ¿sabe qué significa? Ahí la palabra de Dios dice sobre perros y cerdos, pero en realidad se refiere a personas despreciables o personas que ¿cómo decirlo?, desprecian a Dios. Hay gente que de repente quiere llamar la atención de sus compañeros en la escuela, de gente que está, que sencillamente no es cristiana, ¿no? Y le llegas a decir, es que la palabra dice tal cosa, o la Biblia dice esto, y dicen, no, pues a mí la Biblia me la paso por ahí, o hago tal cosa, y te insultan, ¿sí o no? ¿Saben por qué? Porque ellos son esto que dice la palabra de Dios. Y las perlas es eso, son las palabras de parte de Dios que nosotros decimos a otros. Tienes que saber a quién le estás hablando, a quién te estás dirigiendo, a quién le tiras esas perlas. Aquí yo les estoy aventando perlas desde acá, pero entiendo que hay hijos de Dios aquí que lo están cachando así. No, bueno. Pero si hubiera alguien que no conoce a Cristo y que realmente ni siquiera está entendiendo nada de lo que estoy diciendo, entonces lo tomaría mal. ¿Sabe por qué? Porque a veces aparentamos conocer a Dios, pero no lo conocemos. Por eso algunos se ofenden. Algo que decía Spurgeon, un predicador ya del siglo pasado, él decía, la predicación solamente tiene 2 resultados: o te transforma el corazón o te enoja. ¿Pero por qué? Por esta clase de cosas. Cuando uno es cristiano dice, bueno, aunque sea difícil, voy a tomar esa perla de parte de Dios y voy a aceptarla en mi vida. Pero la gente que no conoce a Cristo de verdad entonces se enoja. ¿Por qué? Porque no entienden lo que Dios quiere hacer en ellos y juzgan entonces al pastor, juzgan las enseñanzas. Pero déjeme decirle esta tarde de que Dios te está lanzando perlas hoy y tú tienes que abrazarlo, decir, Señor, yo quiero atesorarlo en mi corazón. Quiero de verdad que quizás he juzgado a mis hijos, no los voy a juzgar desde ahora. Si quizás he hecho un montón de cosas, pero no las voy a hacer porque yo he entendido de que no puedo juzgar a nadie y he entendido de que tú eres el único juez justo. Por eso es lo que dice la palabra de Dios. Y esta tarde, antes de terminar, quiero decirle que Dios, como dije hace rato,
es el que nos ha demostrado que no hay que juzgar a los demás, porque si ni Él siendo Dios, hecho humano aquí como Jesús, juzgó a aquella mujer ni juzgó a mucha gente, nosotros tenemos que tener esa misma capacidad de nuestra casa, en nuestra iglesia, en todo lugar donde nos movamos. No juzguemos a los demás, sino amemos a los demás. Por eso dice la palabra de Dios: ámense los unos a los otros. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque es lo más difícil, es lo más complicado. Te preguntas: ¿y cómo voy a amar a este si me cae re mal? ¿Y cómo voy a amar a aquel si me juzgó el otro día? Pues tienes que amarlo, sencillamente porque si Jesús te amó a ti, tú debes de amar a los demás. Pero debemos de amarnos y ayudarnos. En esta iglesia a mí me gustaría ver chavos libres en Cristo, más de lo que ya son, ¿verdad? Porque yo sé que hay 2, 3 chicos todavía atados a cosas. Hay chavos que están atados a juicios, hay chavos que están atados todavía al pecado, hay chavos que están atados a pensamientos. Pero yo sé de que el Espíritu Santo está aquí para liberar a esas personas. Y también sé de que Dios está hablando a nuestro corazón para no ser iguales. Por eso dice la Biblia que hay que cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestros pensamientos y decir: ¿sabes qué, Señor? Quiero que tú cambies mi manera de pensar. Porque hay gente que años puede estar viniendo a la iglesia, puede ir al encuentro 2, 3, 4 veces, pero no cambian porque siguen juzgando su vida de la misma manera. No permiten que Dios sea el que juzgue, no permiten que Dios sea el que determine lo que ha de hacer en la vida de los demás. Es bueno orar por los hijos, es bueno orar por lo que estamos viviendo en casa, pero es Dios el que hace su voluntad. Y algo que yo he aprendido de Dios es que Dios hace lo que se le pega a su regalada gana, pero la regalada gana de Dios es perfecta. La de nosotros no, la de nosotros, dice por eso la palabra de Dios en otro versículo también dice que nuestros juicios o nuestros actos buenos para Dios es trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque no somos tan buenos. Podemos juzgar o podemos decir algo bien, pero solamente Dios es el único que puede decir un juicio bueno, que el que puede realmente establecer lo que es justo. A mí me sorprende estos días, gracias a Dios, que de un pueblo, un pastor que teníamos, los expulsaron de ese pueblo, unas personas ahí que se juntaron, caciques del pueblo y todo eso, los corrieron del pueblo en el que estaban, los juzgaron, los cachetearon y luego los corrieron de ahí, de su pueblo. Y ahorita, gracias a Dios, ya están haciendo cultos por acá, en San Cristóbal, en otra zona aquí, en la zona norte. Pero a mí me sorprendió algo, ¿no? Hace unos días nos empezamos a dar cuenta, mi papá estuvo al frente de esa negociación de lo que les iban a dar o no. Y esta gente que no conoce a Cristo, que son como lo que leímos al final de ahí, empezó a juzgar a estas personas. No, es que estos no apoyan, no ayudan y deberían de estar fuera de nuestro pueblo y todo. Empezaron a juzgarlos y los obligaron a salir, les pagaron bien poquito por sus tierras. Imagínense, hectáreas de terreno, 40 hectáreas, 50 hectáreas, y les dieron una bicoca, les dieron una miseria, ¿no? Y los sacaron del pueblo y todo eso. Y lo que a mí a nosotros nos sorprendió es que estos días, mientras ellos se vinieron para acá, a través del bicho, dice mi papá, a través de esta enfermedad que hay ahorita, una gran cantidad de estas personas que corrieron a los hermanos de su pueblo están cayendo enfermos y se han muerto. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios son justos. Y las personas que están haciendo esto, no es para alegrarnos, pero es para darnos cuenta que Dios no se queda con las manos cruzadas. Y a mí me sorprende porque cómo es que ellos corrieron a esas personas. Aquí Dios está prosperando a estos hermanos, y luego dicen que uno de ellos, al ver la mortandad que está pasando allá, dijo: ¿saben qué? Vendí toda la madera de los terrenos de esa gente, vendí una gran parte de madera, y todo ese dinero que era de los hermanos, de uno de los hermanos, fue y se lo entregó. Y Dios así los avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque no entienden que el único que puede juzgar es Dios. Por eso los mundanos a veces te juzgan y pueden tratarte mal en tu trabajo, tratarte mal en tu escuela, tratarte mal en todos lados, pero Dios nunca se queda con las manos cruzadas. Él siempre va a hacer lo que tenga que hacer. Y Dios te va a recompensar, y aunque tardes años, Dios va a darte aquello que has aceptado en tu corazón, que es a Cristo. Y te va a dar eso que has estado anhelando. Algo que estuve viendo esta mañana es la historia de Mefiboset. ¿Sí han escuchado Mefiboset?
algo que me sorprende es que cuando él llega enfrente del rey, dice la historia que Mefiboset era el nieto de Saúl, o sea, era un tipo príncipe, ¿no? Pero este príncipe creció en la porquería toda su vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando fue niño, en los tiempos antiguos, cuando mataban a los reyes, mataban a toda su familia, a sus hijos, sus nietos, a todos, para que nadie heredara la corona. Y así agarraron a este niño Mefiboset y lo sacaron corriendo. Pero cuando corrió la criada, lo tiró y quedó paralítico, quedó lisiado de las piernas. O sea, es una historia triste, ¿no? Al principio. Y luego se va y se lo llevan a un pueblo y lo esconden ahí para que no lo encontrara el rey, el siguiente rey que iba a llegar. Y cuando llegó David al trono, y después de unos años mandó a llamar a este joven. Y cuando este chavo llegó acá con los pies lisiados, o sea, inválido, arrastrándose por el piso, llegó delante del rey. Él pensó que lo iba a matar. Dijo Mefiboset: ya me encontraron, ahorita me van a fusilar aquí mismo, ya valí y todo, ¿no? Pero el rey, que en ese tiempo representaba también el juez, lo llevó delante de él y le dijo, todo lo que era de tu familia te lo voy a regresar. Imagínate, el único, incluso el rey David representa a Dios ahí, el único que podía juzgar a ese hombre por su vida, no lo juzgó. Lo pudo haber matado porque era descendiente de otro rey, pero no lo hizo. Y le dijo: ¿sabes qué? A partir de hoy vas a comer en mi mesa y vas a ser como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, el claro ejemplo de eso, de que no debemos de juzgar, es Él. Porque si Él nos juzgara por lo que todos nosotros habríamos hecho, entonces no estaríamos aquí hoy. No tendríamos la oportunidad de estar acá. Pero al igual que ese hombre, al igual que Mefiboset, que no merecía nada y dijo: ¿yo quién soy para merecer lo que me estás dando? Soy peor que un perro. Y David le dijo: ¿sabes qué? No eres un perro, eres un hijo de rey. Y es lo mismo que Dios te está diciendo esta mañana a ustedes, iglesia. Son hijos de rey, compórtense como hijos del rey. Compórtense como hijos amados que puedan amar a otros y no juzgar a los demás. Compórtense como aquellos que son llamados a través de Dios. Porque es lo que este rey David le dijo a Mefiboset, le dijo: ¿sabes qué? A partir de hoy vas a comer en mi mesa. Y todos nosotros somos igual que él. ¿Sabe por qué? Porque el rey no nos juzgó y nos permitió comer con él. Por eso dice la palabra de Dios que Él está a la puerta de nuestro corazón y nos llama, y que si alguno oye la voz, entonces va a comer con nosotros, ¿sí? Pero algo que debemos de entender es que este Mefiboset era inválido. Y ya cuando lo sentaron a la mesa del rey, ya bien bañado, bien cambiado, lo sentaron ahí y ya no se distinguía entre los demás porque se parecía a los demás príncipes. Todos aquí venimos lisiados, juzgados por este mundo. Pero Dios nos levantó para ser príncipes y princesas en su reino. Nos llamó para ser parte de su reino. Entonces, si somos parte del reino de Dios, hay que ir por otros lisiados, otras personas que han sido juzgadas por esta vida, incluyendo a sus hijos. Si sus hijos están siendo lisiados por algún problema en casa, porque usted está siendo demasiado malo con ellos, entonces deje de serlo y permita que el Espíritu Santo restaure esos huesos que se han caído. Que restaure lo que en su familia no se ha restaurado. Permita que el Espíritu Santo lo restaure, porque eso usted lo va a permitir. No es porque usted quiera, es porque Dios lo convirtió en su hijo, y usted tiene el deber de que en su casa haya hijos del rey también. Así que vamos a estar de pie. Vamos a pedirle al Señor esta tarde que nos ayude. Yo sé que lo que dije hoy es algo fuerte para algunos, pero ¿sabe qué? Si no se lo decimos nosotros, ¿quién se lo va a decir? Lo que quiero decirle es de que todo lo que nosotros decimos aquí en casa es porque queremos que usted crezca. Es porque queremos que usted sea levantado en el nombre de Jesús. Que al igual de Mefiboset tome su posición en Dios y no juzgue a los demás, porque quizás los demás están igual de lisiados como usted estaba. Quizás los demás tienen también los mismos problemas que usted tiene, pero esta tarde queremos decirle a Dios que ya no vamos a juzgar más, sino que vamos a aprender a amar a los demás. Si puede pasar el del piano sería genial. Y esta tarde yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Yo no sé si ha juzgado a alguien mal, no sé si ha tenido alguna situación en su familia, pero cierre sus ojos esta mañana.
dígale a Dios que entre hasta lo más profundo de su casa, a lo más profundo de su corazón. Si usted siente que ha juzgado a alguien estos días, usted siente que ha juzgado a los demás, has juzgado a tus padres, a tu nuera, a tu yerno, has juzgado a otras personas, estás desobedeciendo un mandamiento que Dios dejó ahí. No juzguen a los demás para que no sean juzgados. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor: Señor, ayúdame a no juzgar con un juicio que no es correcto, porque sé que tus caminos son justos, sé que tus juicios son justos. Dile a Dios, dile al Señor: yo quiero juzgar, pero mi propio corazón, no el corazón de los demás. Y si en esta tarde tú no conoces a Jesús, quizás te has sentido juzgado por un montón de gente, por tu familia, por tus papás. Quizás incluso tuviste que huir de casa porque te juzgaron demasiado, porque te presionaron a tal grado que no podías aceptar lo que Dios iba a hacer contigo. Quizás te has sentido acongojado estos días. Te has sentido que te han juzgado por un pecado que hiciste hace mucho tiempo.